el perfeccionismo, sí, hablamos, y hablamos sobre también lo que era el perfeccionismo, cuáles eran las características. ¿Alguno de ustedes alcanzó a empezar o a ver o a sanarse, a distinguir algo? ¿Alguno de ustedes distinguió algo? Amén. Bueno, con el amén está bueno. Amén. Empezamos. ¿Por qué? Porque, como decíamos ayer y todos estos días, estábamos hablando sobre la importancia que tiene que estar como dedicados. Ah, pero venga para acá entonces. Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, la idea de todo esto, quiero contarles, es lo siguiente. Vamos a decir, como iglesia, como desarrollo, ¿cuál es la idea? Es que esto despierte en nosotros los límites del crecimiento, ¿sí? La iglesia, o nosotros como iglesia, tenemos un enfoque tridimensional, o sea, cuerpo, alma, espíritu, ¿sí? A veces apuntamos al cuerpo, a veces apuntamos al alma y a veces apuntamos al espíritu, ¿sí? Por ejemplo, como ustedes ven, por ejemplo, el tema de Romanos, la prédica de Romanos, está dirigida al espíritu de la persona, ¿sí? Porque es el espíritu el que tiene que entender. Pero, por ejemplo, el retiro de perfeccionismo está dirigido al alma, porque nosotros tenemos que entender algo. Si yo no corrijo el alma, ¿sí?, se me complica ponerlo en línea con el espíritu, porque lo del espíritu es distinto. Entonces el alma también tiene que adaptarse al espíritu. Por eso hablamos de estas cosas. Por ejemplo, hay gente que me pregunta, ¿por qué ustedes hablan de eso si eso tiene que ver con la psicología, por ejemplo, ¿no? Yo lo admito, es así, pero el alma hay que corregirlo, ¿sí? También las cuestiones corporales. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con las cuestiones corporales? Por ejemplo, tiene que ver cuestiones de la alimentación, cuestiones de salud, cuestiones de desarrollo, que tienen que ver con las cuestiones corporales. Si nosotros no ponemos atención a esas cosas, también nos afecta finalmente las cuestiones espirituales. Entonces, por eso nosotros como iglesia apuntamos a las tres cosas, ¿sí? Y usted, vamos a decir, por eso que nos ve a veces decir estas cosas, y usted dice, pero el pastor, ¿no? Porque hay gente que se confunde conmigo y cree que yo lo único que me interesa es el tema de por ejemplo, el perfeccionismo. Es un aspecto, y de vez en cuando vamos hablando para que las personas puedan crecer, porque si no, no se puede. Ustedes se van a dar cuenta que si uno no tiene una apertura, ¿por qué nos pasa eso? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con los judíos de aquella época, o con los judíos que estaban, por ejemplo, en Jerusalén, o con los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo romano conocido de ese tiempo? ¿Qué es lo que ellos tenían en claro o en cuenta? Dos cosas básicas: el cuerpo y el alma. El espíritu no. ¿Por qué? Porque el espíritu, la única forma de tenerlo, ¿qué es? Es tener a Cristo, ¿sí? O sea, ellos, lo que les faltaba era eso, pero ellos tenían claro lo que era cuerpo y alma, o sea, lo tenían muy claro. Por ejemplo, los temas de desnudez, los temas, por ejemplo, de la sexualidad, los temas, por ejemplo, de la no adoración de otros dioses, no inclinarse, cosas corporales y cosas de alma, ¿sí? Entonces, nosotros como iglesia tenemos un enfoque tridimensional, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Que yo sé que si no arreglamos algunas partes, lo otro, ¿sí?, se transforma solamente en deseo, que es justamente lo que este capítulo número 7, versículo número 13 en adelante de Romanos nos va a hablar hoy, ¿sí? Entonces, ¿le queda claro? Amén, ¿sí? Por eso que hacemos lo que hacemos, por eso nos movemos como nos movemos, por eso decimos lo que decimos. También quiero decirles hoy que como iglesia, la próxima semana es muy importante
que todos los hermanos vengan para acá. Porque nosotros lo que vamos a hacer la próxima semana va a ser explicarle a la iglesia cómo vamos a continuar, ¿sí?, a partir de agosto. Ustedes saben que nosotros siempre estamos ajustando, ¿para qué? Para hacer lo que tenemos que hacer. Así que la próxima semana les pedimos a todos los hermanos que estén presentes, porque vamos a hacer y le vamos a dar un tiempo especial de cómo nos vamos a mover. También a los hermanos de internet, que son los hermanos de afuera de internet, también queremos decirle, también les vamos a hablar, ¿sí?, especialmente a ellos, ¿sí? Y mientras estemos hablando acá, vamos a estar hablando en internet por medio de la tecnología. Vieron que la tecnología ahora nos permite hacer cosas, aunque yo no esté presente, estoy. Muy bien. Así que, hermanos, ¿sí?, en el momento donde nosotros estamos hablando con la iglesia acá, los hermanos de internet van a estar escuchando también lo que va a pasar en la iglesia por internet. Amén. ¿Sí? Así que no va a ser lo mismo, ¿sí? Y a partir de ahí, de la próxima semana, no va a ser lo mismo lo que hacemos en internet con lo que hacemos acá. ¿Sí? Porque yo necesito hablarles a ustedes y decirles cosas, compartirles cosas que son para acá, para la iglesia local, para nosotros, porque hay muchas cosas que no las podemos hablar porque estamos hablando para todos. Entonces necesitamos otra comunicación, otra realidad, achicar la realidad para poder desarrollarnos a full en medio de este tiempo, acá con la iglesia. Muy bien. Bueno, aleluya, ¿no? Amén, ¿no? Está contento. Se le va a acabar el perfeccionismo. Así va a ser, ¿no? Porque el perfeccionismo, ¿qué me dice el perfeccionismo? Pastor, no hay que hacer muchos cambios. Porque usted hace cambios y yo me confundo, ¿no? ¿Sí? Pero los cambios son buenos, le va a hacer bien. ¿Los cambios son buenos? Amén, sí, son buenos. ¿No? Qué bueno que es hacer cambios en la casa, pintar un poco la casa, ¿no? Sacar la sábana de vez en cuando, sacudir el colchón, sacar el colchón afuera y darle unos palos para que salga todo, ¿no? Y después usted va y se acuesta ahí renovado. ¿Amén? ¿O no? Así es bueno, ¿no? Vamos, este domingo vamos a sacar el colchón afuera y le vamos a sacar la polvo que tiene. ¿Ah? ¿Sí? Le vamos a echar sif a la cocina, ¿sí? Y vamos a limpiar todo. Bueno, esta semana que viene, que es descanso, queremos decirles que en las próximas etapas, la semana de descanso la vamos a dedicar al edificio. ¿Sí? Vamos a descansar de las tareas, pero vamos a dedicarnos al edificio. Vamos a hacer algo impresionante, lo que nunca hemos hecho. ¿Sí? Así que vamos a empezar a darle un espacio y un lugar importante a lo del edificio en medio de nosotros, y va a ser algo maravilloso, ¿sí? Lo que vamos a hacer. Con todo vamos a terminar la plataforma, ¿vieron ustedes? Todas esas cosas que nos faltan, cuánto que nos falta. Así que el Señor nos va a dar gracia, nos va a levantar. Entonces para eso yo necesito que la iglesia no esté conectada con internet. Porque si la iglesia está conectada, no puedo hablar con ustedes. ¿Sí? Aleluya. Muy bien. Versículo número 13. 7:13. La semana pasada, mientras no estábamos acá viendo todo esto, ¿no? ¿De qué hablábamos? ¿Sí? Estuvimos hablando, ¿sí?, cómo se produce, cómo el pecado nos engaña, cómo toma el mandamiento, lo distorsiona, ¿sí? Y finalmente quedamos como sin argumentos, ¿sí? Pero encontramos que habían ciertas cosas, ¿se acuerdan que colocamos en el lado izquierdo y lo colocamos en el lado derecho después? ¿Cuáles eran las cosas que se conectaban? ¿Sí? Y por dónde entraba finalmente, por dónde caíamos, ¿sí? ¿Dónde caíamos? ¿Cómo es que nos caíamos?
¿sí? Siempre nos caemos por algún lado, ¿sí? Fácil. Por ejemplo, hablábamos de las pasiones, ¿sí? Por ejemplo, una pasión dominante en la vida de una persona hace que el Evangelio, la justificación, la declaración de justo, se transforme en algo que no se puede realizar, ¿sí? Aunque lo tenemos, pero es como que no lo podemos vivir. Bueno, y hablamos, y lo voy a escribir acá, hoy me voy a demorar un poquito, ¿sí? ¿Me puedo demorar hoy? ¿O tienen los tallarines allá hirviendo ya? No. Miren que ustedes, los hermanos, o van a comer ravioles hoy y bueno, ya lo tienen. Bueno, la primera cosa es que dijimos es la justificación. La justificación. Bueno, es el primer tema de Romanos, ¿no? En la relación con Cristo. En la justificación también mencionamos, ¿se acuerdan? Varias cosas, ¿sí? El otro día, por ejemplo, la redención, ¿sí? Por ejemplo, la expiación. Todo eso está en la justificación. Pero en el capítulo número 6 empezamos a hablar de la santificación. Bueno, la santificación. Y empezamos a descubrir, ¿se acuerdan ustedes que nuestra vieja naturaleza, que es la con la que pecamos, en Cristo está muerta? ¿Se acuerdan de eso? Se murió la vieja naturaleza. O sea, con la que pecábamos, se murió. En Cristo se murió. Y bueno, después decíamos, esto hay que saberlo y hay que apropiarlo. ¿Se acuerdan de esa realidad que hablamos? Entonces ahora el apóstol nos va a ir mostrando por qué es lo que nos pasa a nosotros los cristianos, ¿sí? Que no podemos vivir esta realidad en toda su potencia. Bueno, y ahora ponga atención, porque esta mañana, si usted entiende este pedacito, se le van a aclarar cosas que no entendió antes. Así que vamos a intentar poner atención. ¿Amén? Amén. Bueno, yo espero no enredarlo, sino ayudarlo. ¿Sí? Amén. Bueno, dice así la palabra. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, o sea, ¿se acuerdan lo que decíamos la semana pasada sobre el tema del mandamiento? Que cuando hay una prohibición, ¿qué nos produce a nosotros la prohibición? El deseo de hacerlo. ¿Sí? Bueno, esta idea es muy importante que usted la considere, porque dice que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, el pecado se declara pecado cuando existe una norma, cuando hay una regla, cuando hay una ley. Cuando alguien a usted le dice, por acá no. Bueno, ¿nunca le ha pasado eso que usted justo quiere ir a un lugar así y está cerrado? ¿No? Y usted entra y dice, pero ¿qué es posible? ¿No? Y ahí, ¿qué aparece ahí? El deseo, aparece usted, el pecado, aparece esa cosa pecaminosa de uno, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué hace ahí usted? Bueno, y acá nos va a empezar a explicar el apóstol cómo trabajar esto. Muy bien. Porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, muy importante, la ley de Dios, o sea, si usted quiere decir así para colocarlo, los 5 primeros libros de Génesis hasta Deuteronomio es espiritual. Muy importante para uno es saber esto. La ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? O sea, yo no soy espiritual. ¿Sí? Ahora, ¿quién es ese yo soy o yo no soy? ¿Quién es ese?
Bueno, que ahora lo vamos a empezar a entender. Yo sé que usted me tiene que tener hoy, esta mañana, un poquito de paciencia, porque estas cosas es la única forma de entenderlas, ¿está bien? Yo le estoy dando, ¿no? Yo, como dice acá, yo soy, bueno, ¿quién es ese yo soy? ¿Sí? ¿Es el viejo hombre? ¿Es el nuevo hombre? ¿Es yo soy otro más de fondo? ¿No? Miren ustedes que en el psicoanálisis se habla de como que hay varios. Está el yo, está el ello, está el superello y está el no sé cuánto. ¿Querrá también el apóstol hablarnos de estas cosas? Bueno, ahora vamos a vernos un poquito. ¿Está bien? ¿Qué dice acá? Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Quién es ese que lo que hago? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley me tiene que poner límites. Porque si nada me pusiera límites, yo desarrollaría mi pecaminosidad libremente, pero tiene que haber un límite. Entonces dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién es ese yo? Bueno, ¿quién es ese yo? Bueno, ahora lo vamos a ver. Sino el pecado que mora en mí. Entonces, bueno, y acá es donde vamos a ir empezando a entender dónde mora ese pecado, en qué yo, en el nuevo hombre o en el viejo hombre. Bueno, en el viejo hombre está muy claro, gracias, aleluya, ya han entendido muy bien cómo son las cosas. Amén. Bueno, y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Ay, acá apareció una palabra clave, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién yo soy? ¿Quién soy ese yo? Mi carne. ¿Sí? Y esto no se refiere al cuerpo. ¿Sí? Acá ya no se refiere a lo corporal. ¿Está bien? Se refiere a qué? A lo que tiene que ver con el desarrollo de todas las cosas terribles y feas. Avaricia, odio, rencor, resentimiento, groserías, malas palabras, envidia, lujuria, lascivia, robo, mentira, orgullo, soberbia, altivez. Todo eso es la carne. Entonces dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Ahora, ¿y quién es ese mí? ¿Quién es el mí? El nuevo hombre. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué estaba diciendo pero no el hacerlo? Porque está dominado por la carne. Bueno, y esto es lo que el apóstol después nos va a explicar en Gálatas. No me quiero ir a otro libro para no enredarlo, pero dice la palabra, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, ¿quién domina acá en esta lucha? En lo que el apóstol nos está explicando. La carne está sobre el espíritu, en este caso, y nos va a enseñar el apóstol cómo salir de esta encrucijada. La carne está sobre el espíritu. ¿Sí? Por eso dice, ¿qué hago? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago el mal que no quiero, significa que estoy dominado por el pecado, y si estoy dominado por el pecado, está dominando desde la carne. ¿Vamos bien? Aleluya. Pocos amén, pero bueno, no importa. Vamos a ver.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, ahora, de nuevo, ¿en qué mí es ese? En la vieja naturaleza. En este caso, al creyente, y escúcheme bien, al creyente que tiene áreas de dominio del pecado, a ese creyente se le va a llamar carnal. Al creyente carnal es el creyente dominado en ciertas áreas de su vida por el pecado. Fíjense lo que estamos diciendo, un creyente. ¿Por qué? Y ahora nos va a explicar cómo funciona esto. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, fíjense ustedes, hay una ley, que el mal está en mí, o sea, en mi carne está el mal. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo lo va resolviendo el apóstol, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Entonces el hombre espiritual, ¿cómo se llama? Hombre interior. ¿No? El apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? ¿Quién se tiene que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? El hombre interior. ¿Vamos bien? Bueno, y dice la palabra, con ese hombre interior, que es espiritual, ¿qué le gusta al hombre interior? La ley de Dios. Le gustan los resultados de la ley de Dios. Ama la ley de Dios y se goza en la ley de Dios y disfruta de la ley de Dios. Ustedes fíjense que, ¿se acuerdan que el apóstol decía que por la ley nadie va a ser justificado? Pero este hombre que ama la ley de Dios no se justifica por la ley, sino que hace, la come como pan. Vieron ustedes que el Señor decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces un hombre espiritual, ¿qué hace? Se come la palabra, disfruta de esa palabra y para él es perfecta la ley de Dios. ¿Sí? No se justifica por la ley. ¿Vieron ustedes? No se justifica por la ley. Tampoco pretende, porque sabe que no es así. Pero cómo le gusta la revelación, las cosas del Espíritu, cómo lee la historia de Abraham, cómo lee la historia de Jacob, cómo lee la historia y ve el desarrollo del Espíritu y aprende y se enriquece y crece y lee todos los mandamientos y ve lo que hay detrás de esos mandamientos y se alegra y se regocija porque está en la ley de Dios. Entonces, el hombre interior, ¿sí?, tiene un recurso para fortalecerse, que es la ley de Dios. No sirve para justificarnos. ¿Se acuerdan ustedes que lo hemos dicho? ¿Les trae confusión esto? Bueno, muy bien. Pero veo otra ley en mis miembros, fíjense, que se revela contra la ley de mi mente. Bueno, y acá, pongan atención. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. ¿A dónde me lleva cautivo? A la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, en Gálatas el apóstol dice que la carne y el espíritu luchan entre sí y uno siempre de estos dos, el espíritu y la carne, tiende a ganar, tiende a ponerse arriba. ¿Y qué dice acá? Hay una ley en lo carnal, o sea, si yo vivo en lo carnal, por eso, cuando el apóstol dice, quítense de ustedes toda gritería, toda amargura, todo vicio, todo tipo de obra de la carne, no es que simplemente está diciendo, dice, sean buenos muchachos. No. ¿Por qué? Porque a través de eso es que la carne se amplía. Usted
le da valor a la carne, habla malas palabras, comenta cosas feas, chusmea y hace todo eso, ¿y qué le va a pasar? La carne se desarrolla y tiende inmediatamente. Por eso que cuando usted, por ejemplo, usted recibe algo en el culto, dice, ay, qué lindo que está, el Señor me ha bendecido tanto, y viene un hermano, ¿no? Y a usted le chusmea al oído y le dice, ¿viste lo que pasó? ¿Cómo pueden hacer esto y lo otro? Y usted dice, y usted sale afuera y se perdió todo. Dice, qué bien que me sentí hace un rato y ahora me siento re mal. ¿Qué le dio usted de comer a la carne? Y sonó. Porque la carne tiene esa capacidad, o sea, en cuanto usted le da 1 centímetro, se toma 1000 metros. Así es la carne. La carne es, usted le da 1 centímetro, se toma 1000 metros. Usted le da al espíritu 1 centímetro, el espíritu se toma 1 centímetro. ¿Vieron la diferencia, no? Entonces, acá la palabra dice, hay una ley que me lleva entonces cautivo, ¿sí?, a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, la ley del pecado trafica, negocia ¿con qué? Con la carne. La carne, ¿sí? O sea, todo lo que es de desarrollo carnal, usted le da un espacio y empieza el crecimiento y se lo lleva cautivo, o sea, lo toma y lo utiliza inmediatamente. ¿De qué? De tráfico, trafica todo lo que es la carne y se empieza a meter todo lo carnal. Usted empieza con un aspecto carnal, usted dice, lo único que yo quiero es comprarme unos zapatos hermosos que el otro día vi en la vidriera y no puedo, y no sé qué, y bueno, y usted empieza así con un poquito. Al otro día tiene todas las episumías encima. Y dice, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Por qué mi familia? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo nunca consigo? Y parece que Dios no me quiere. Y al otro día empeora, ¿sí? Y cuando llega el domingo acá, viene con cara de mula, ¿ya? Como diciendo, acá me la van a pagar todos estos evangélicos de porquería, ¿sí? Que dicen que Dios escucha y no escucha. Y ya viene con toda la carne armada, ¿sí o no? Y así la persona empieza el crecimiento. Entonces, usted la primera cosa que ponga atención esta mañana es cómo usted vino. Y ahí usted se va a descubrir si la carne está dominando o no. Usted se va a dar cuenta inmediatamente. Ahí cómo está la carne. Ahí usted va a descubrir lo que está pasando. La carne ha dominado. Entonces, ¿por qué? Porque hay una ley. Recuerde esto. Bueno, ¿cómo se llama esta ley? ¿Vieron ustedes? Está ahí. Esta es una ley, ¿sí? O sea, una regla, una norma. ¿Cómo se llama esta ley? ¿Sí? La ley primera es, el mal está en mí. El mal está en mí. Ese mí, ¿quién es? La carne. O sea, se llama carne cuando soy cristiano, y antes de ser cristiano se llama vieja naturaleza, ¿sí? Antes de ser cristiano se llama vieja naturaleza. Carne se llama cuando soy cristiano, o sea, se desarrolla más lo carnal que lo espiritual. Entonces, la ley se llama el mal está en mí, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Esta ley del mal que está en mí, ¿no?, es la ley del pecado. Esto es lo que funcionó inmediatamente en el huerto, ¿sí?, cuando estaba Adán y Eva. Esto es la libertad a la que Cristo nos quiere traer para poder nosotros tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es la libertad que Cristo nos da? De elegir, de vivir para Él, ¿sí? ¿Cuál es la única libertad que Dios le ha dado al hombre en Cristo? ¿Y cuál es la única libertad con la que Dios creó al hombre?
elegirlo a Él. Esa es la única libertad que Dios nos ha dado, elegirlo a Él. Cuando Adán es colocado en el huerto y se le dice, de todos los árboles vas a poder comer, pero de este árbol no, del conocimiento del bien y del mal no vas a comer, ¿qué se le estaba dando la oportunidad de qué? De elegir a Dios. No se le estaba dando la oportunidad de elegir el conocimiento del bien y del mal. No estaba permitido. O sea, nunca se le permitió elegir el bien y el mal. El hombre no fue creado para elegir el bien y el mal. Acá nos está diciendo lo mismo. Hay una ley del pecado. Pero tú puedes elegir ahora. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Y acá es donde va a aparecer lo que dice el apóstol. Me lleva, dice, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? O sea, soy un hombre angustiado, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién es el cuerpo de muerte? La carne. La carne es el cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y esto lo tenemos todos los cristianos. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Fíjense ustedes, acá está la opción. Con la mente, ¿qué hago con la mente? Sirvo, o sea, ¿a quién? A la ley de Dios. Y después dice, cuando usted lee acá, dice, con la carne, a la ley del pecado. Bueno, y acá, entonces, uno dirá acá, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Tengo las dos cosas. No, lo que pasa acá el apóstol, fíjense lo que está diciendo. Gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces ahora el apóstol nos pone frente a la disyuntiva de tomar la misma decisión de Adán. La misma. ¿Qué vas a elegir? ¿Servir a la carne? ¿Vas a desarrollar la carne o vas a desarrollar la vida del espíritu? ¿Qué eliges? Si eliges la carne, bueno, y después el apóstol dice, morirás. Si eliges el espíritu, vas a vivir. ¿Entiende? Es como ahora nosotros también tenemos que tomar una decisión acá. Cuando digo la decisión, la única decisión que le da vida a la persona, que es seguir al Señor Jesucristo. Entonces uno dice, entonces yo nunca puedo vencer el poder de la carne con la misma carne. O sea, si yo permanezco en la carne, o sea, tomando decisiones carnales, siendo celoso, siendo envidioso, siendo avaro, siendo una persona egoísta, siendo caprichoso, siendo enojón, siendo rezongón, siendo, todo lo que usted, todas esas cosas, porque cada una de esas cosas traen las otras cosas. Vamos a ponerlo esto en un ejemplo clásico de una casa. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, usted tiene una familia tipo, vamos a poner una familia de adolescentes, que creo que hay pocos adolescentes para no acusar a nadie y nadie se sienta identificado directamente. ¿Sí? Una familia de adolescentes entre 13, 14, 16 años más o menos. ¿Sí? Todos ellos son
vamos a decir, son todos varones, muy desordenados, desorganizados. Y hay una mamá, ¿sí?, que hace años viene luchando, se ha convertido al Señor, ¿sí?, y llega a su casa, y cada vez que llega de la iglesia, por supuesto la casa es un desastre, ¿no? Y cada vez que ella abre la puerta, toda la gracia, la bendición, la alegría que traía, se desvanece. ¿Vieron ustedes que es lo que pasa? Llega a la casa el domingo, primero los muchachos no se han levantado, tercero las zapatillas hediondas por todos lados, las medias tiradas, ¿no? ¿Vieron ustedes? La cocina, no tocaron un plato, nadie fue a comprar nada, nadie hizo absolutamente nada, ¿sí? Entonces la madre, ¿sí?, entra en cólera, ¿sí?, y los despierta echándole agua, a uno lo agarra a palo, al otro no, dice, no puede ser, dice, yo voy a la iglesia a buscar del Señor y ustedes me arruinan el día. Bueno, entonces uno dice, ¿cómo una persona en esas condiciones podría provocar un cambio en su vida? ¿Sí? ¿Cómo hace para que la persona obtenga un cambio en su corazón? Bueno, la primera cosa que la persona tiene que tener claro es qué es la carne. O sea, es como decir, ¿cuántas cosas carnales yo hago? ¿Cuántas cosas de desarrollo carnal hago cuando yo abro la puerta? ¿Sí? ¿Y cuántas cosas espirituales yo hago cuando yo llego? ¿Sí? ¿Cuántas cosas espirituales? Entonces la persona va a descubrir un listado de cosas que hizo en la carne, ¿sí? Y para retroceder y para poder empezar a vivir la vida cristiana, la persona va a tener que practicar la vida del espíritu, no aguantar, porque esto no es aguantar, no es contar hasta 10 para que se te pase, porque todos sabemos que cuando uno cuenta hasta 10 tampoco se nos pasa, ¿está bien o no? O sea, se retiene un poco, se compone, pero por dentro, ¿viste?, es como una bomba de tiempo que va a explotar. Normalmente explota otro día, o explota por el estómago, o le agarra un cólico, o algo le pasa, ¿no? Porque eso de contar hasta 10 no funciona, ya sabemos que no funciona, ¿no?, a largo plazo. Pero también, hermanos, es como que tenemos que empezar a darnos cuenta de que la vida cristiana, ¿sí?, usted tiene que entender esto, en la vida cristiana usted elige como Adán, o sea, el cristiano, y escúcheme bien lo que le voy a decir, tiene una libertad única, que es elegir a Cristo, elegir la vida del Espíritu. Esa libertad la tienen solo los que conocen la justificación. ¿Me entiende lo que le digo? Los demás no la tienen, o sea, no tienen opción. Boca de cloaca la tiene cualquier mundano, cualquiera, pero el cristiano que tiene boca de cloaca es una elección, o sea, lo elige. Eso es delante de Dios. Por eso, recuerden ustedes que un día el Señor va a juzgar a las personas por lo que se hizo en el cuerpo. ¿Cómo? Bueno, muy bien. ¿Está bien? Entonces, uno tiene que empezar a darse cuenta de esto. ¿Ha entendido la palabra? ¿Amén? ¿Entendió la palabra? Entonces usted tiene que saber que esa lucha solamente se produce cuando yo conozco a Cristo. La primera cosa que Cristo me da es la justificación. La segunda cosa que Cristo me da es la santificación. Y en la santificación, ¿qué se produce? Que yo tengo que elegir. No es como en la justificación. En la justificación, yo lo único que hago, ¿qué es? Creo. Y por creer, lo recibo. La santificación, yo tengo que tomar cosas, tengo que saber cosas, tengo que entender, tengo que apropiarme. Y ahora, en esta última parte, yo tengo que elegir. ¿Por qué? Porque tengo la única libertad que el ser humano tiene cuando conoce a Cristo, que es poder elegir
la santidad de la vida. Esa elección no está en ningún lugar, no la tiene nadie. Por eso, cuando usted a un mundano le dice, mire, usted está haciendo mal esto no se hace más, el mundano va y lo hace peor. ¿Por qué? Porque no tiene otra elección. Él va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no puede elegir otra cosa. En cambio, los cristianos tenemos la única libertad posible, que es la libertad de elegir a Cristo. Amén. Muy bien. No sé si está quedando totalmente claro, pero yo quería esta mañana recordarle esto, ¿sí? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué Él da gracias? Porque el Señor Jesucristo, cuando vino a nuestra vida, produjo esto, 2 mundos en nosotros. El viejo hombre que muere con Cristo. Y ahora está la carne, ¿sí? Y el espíritu. Entonces ahora yo me puedo vestir de la nueva naturaleza o yo me puedo vestir de la vieja naturaleza. El Señor dice, no elijan la carne porque se van a morir, elijan el espíritu. Esa elección yo la puedo hacer vez tras vez. Yo creo que hoy, si ha quedado claro, ¿le quedó claro todo? Amén, le quedó claro. Si a usted le quedó claro, para mí es suficiente, ¿sí? Es suficiente, ¿sí? Es suficiente. Y yo creo que esta mañana, a través del Señor y a través de este tiempo, podemos dedicar un largo tiempo a orar y decirle, Señor, queremos esa vida. Hemos elegido, y a veces uno cree que no puede. ¿Cómo nos engaña el pecado y nos mata? Haciéndonos ver que no vamos a poder resistir el poder de la carne, que no vamos a poder resistir el poder del mundo, que no vamos a poder aguantar los deseos carnales, ¿sí? Pero esta mañana el Señor dice, gracias a Dios por Jesucristo. Así que tú puedes servir al Señor, ¿sí? Con la mente. Cuando dice la mente, es el hombre interior, ¿sí? Es el hombre espiritual, ¿sí? Ese hombre espiritual usted lo puede elegir esta mañana. Si usted es justificado, o sea, usted le han perdonado todos los pecados, usted tiene poder para elegir esta mañana a Cristo, ¿sí? Para volver hacia Él y decir, Señor, vuelvo a elegir. ¿Dónde está un ejemplo claro de esto? Cuando le pasó a Pedro, cuando Pedro falló. Pedro falla por la carne, ¿sí? El Señor le dijo cuando estaba en la última, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y a mí lo que me gustaría esta mañana es que usted entrara en esto y usted se diera cuenta que usted no necesita grandes, vamos a decir, tiempos o largos tiempos de oración primero, sino que usted se dé cuenta que esto es un derecho suyo, que esto es algo suyo, esto es algo que el Señor te da esta mañana, ¿sí? Así como Pedro falló, cayó, se equivocó, erró feo, ¿qué vino el Señor y le hizo a Pedro? Lo tomó, lo levantó y le dio. ¿Qué le dio? Un ministerio. Fíjense ustedes, al hombre caído lo levanta y le da una gracia. Entonces usted esta mañana, yo quiero que usted entienda esto, que de acá usted no se vaya como vino, no se vaya diciendo, bueno, estuvo muy bueno, pero no sé cómo voy a hacer con esto. No, esta misma mañana, dígale, Señor, yo elijo seguirte, yo elijo no volver atrás, yo elijo, Señor, amarte, yo elijo, Señor, consagrarme, yo elijo, Señor, dejar estos pecados, yo elijo, Señor, dejar este pecado en el corazón, elecciones que yo he hecho, que yo sé que las hice, he estado resentido, porque a veces la carne no solo es odio, son resentimientos, impotencias, incapacidades, inhabilidades. Me he sentido tal vez hasta dejado de lado por la iglesia,
por los hermanos, parece que nadie me toma en cuenta, me siento completamente solo, abandonado. Eso es carne. Entonces usted esta mañana diga: Señor, yo esta mañana no quiero más eso. Si tal vez alguien se siente hasta menospreciado, desvalorizado, se ha sentido avergonzado, pero esta mañana también usted tiene que tomar la decisión de decir: Señor, basta con esto, basta de sentirme hundido. Tal vez hasta se apagó el don, el fuego del Espíritu en usted por causa de estas cosas. Entonces esta mañana también usted tiene que abandonar la carne y decir: Señor, yo quiero la vida del Espíritu. Y no la quiero para mañana, no la quiero para la próxima semana, no me quiero preparar. Señor, acá estoy, llena mi vaso hoy, lléname hoy, que estoy eligiendo la vida del Espíritu, estoy eligiendo la plenitud de la vida del Espíritu y voy a elegir que la carne no viva en mí más. Voy a elegir, dice la palabra, que si elegimos al Espíritu, el mismo Espíritu va matando la vieja naturaleza y la carne. Amén. Póngase de pie esta mañana. Comencemos este tiempo. Comience. Aleluya, Padre. Aleluya, Padre. Aleluya. Aleluya, Padre. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. 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 Comience a orar. Abra sus labios. Abra sus labios. Diga: Señor, me he enfriado. He dado espacio a cosas, a situaciones carnales, a situaciones que me han afectado, que me han dolido. He dado espacio a placeres. He dado espacio al dolor. Di espacio al fracaso. Di espacio, Señor, a sufrimiento. Le di espacio, Señor, al rechazo. Le di espacio al perfeccionismo. Le di un espacio tremendo. Y eso, Señor, me ha ido comiendo la fe. Me fue comiendo la vida. Y, Señor, yo hoy me encuentro amargado, entristecido. Decile al Señor esto. Yo estoy orando para ayudarte, pero esta mañana atrévete. Atrévete a orar, atrévete a orar. Atrévanse esta mañana, hermanos que están en internet. Hermanos que están en internet. Atrévanse a orar, atrévanse. Atrévanse esta mañana a tomarlo de ustedes. Porque esta es la promesa del Señor. El Señor ha roto con el poder del pecado. No solo cuando vinimos a Él, sino ahora mismo. Aleluya. Cuando la próxima semana nos sentemos a comer la cena del Señor, a tomar la sangre, hacemos memoria. Pero esta misma mañana es efectiva la sangre, es efectiva la sangre, es efectiva el poder del Señor para perdonar los pecados. En la justificación hemos sido perdonados y ahora viene la autoridad de Cristo sobre nosotros para romper con esto que nosotros no sabíamos, no lo entendíamos, no lo veíamos y ahora lo estamos tomando y ahora lo estamos viviendo. Tú que te sientes atormentado, acusado, acusada por el pecado. Y el pecado te dice: no te atrevas porque tú sabes bien lo que has hecho. Pues bien, es cierto, has pecado, pero esta mañana hay una verdad. Tu mente, tu alma eligen al Señor. La carne tiene que morir, pero la vida del Espíritu en Cristo Jesús, si te da autoridad, te da fuerza para vestirte de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. En Cristo Jesús te has sentido tan identificado con los temas del perfeccionismo. Entonces esta mañana dile al Señor:
Señor, todo esto es carne. Todo esto, Señor, tiene que ver con mi historia, pero no tiene que ver con tu persona. Aleluya, porque tú no eres perfeccionista. Señor, tú eres la persona más dulce que hay, la persona más amorosa. Señor, yo esta mañana quiero mirar hacia ti. Aleluya. Míralo al Señor, míralo esta mañana. Míralo. Acá los hermanos, acá las hermanas, acá los niños incluso que se sienten acusados, que se sienten destruidos, se sienten que no pueden, que no tienen paz, que no hay tranquilidad para ellos en su casa, que no hay tranquilidad para ellos, que hay dolor solamente. Esta mañana comienza, hermano, hermana, comienza a decirle al Señor, Señor, yo esta mañana me tomo de esta palabra. Señor, me tomo de esta palabra. Yo tengo un nuevo hombre, el hombre interior. En ese hombre quiero que crezca, ese hombre quiero que crezca, esa persona interna que viene de lo alto, que es el nuevo nacimiento, es la persona del Espíritu. Aleluya, alábalo. Si usted quiere hablar en nuevas lenguas, usted dice, hace tanto tiempo que no hablo en nuevas lenguas, hace tanto tiempo que no profetizo, hace tanto tiempo, pues mira tu corazón, mira cómo te cargaste. Tal vez alguien te dijo un montón de cosas, te avergonzó, tal vez alguien te dijo, y tú eres evangélico, y te doliste, dijiste, Señor, ¿por qué hago yo esto? Y la carne creció y creció, pero esta mañana el Señor está hablando a tu corazón. Aleluya, tal vez hace rato que no puedes levantar tus manos y tú dices, hace rato que no levanto mis manos porque me siento avergonzado. Pues esta mañana dile, Señor, pero me voy a atrever en la nueva naturaleza. Yo sé que mi carne no quiere, yo sé que la vergüenza viene de mi carne, pero mi nuevo hombre te anhela, Señor, te anhelo, te anhelo. Alaben, alaben, levanten al Señor en alto, coloquen su corazón en Él, coloquen su corazón ahí. Hermanos en internet, levántense de sus asientos ahí, levántate en tu casa, dile, Señor, Señor, mi alma ha estado tan angustiada, estuve tan dolido por la enfermedad, estuve tan dolido por la muerte de alguien que la carne tomó un lugar importante. Pero esta mañana me doy cuenta de todo lo que he permitido. Y Señor, ahora, Señor, en tu nombre, te doy gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Gracias por la persona de Jesucristo. Gracias por tu resurrección que me da la victoria esta mañana. Alábale, alábale, alábale. Dedica tiempo, dedica tiempo, dedica tiempo. Dedica el tiempo esta mañana. Levántate, levántate. La nueva naturaleza en Cristo Jesús, que se levanten. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. Aquello que ha sido como un aplastamiento, levántate. Resucita de entre los muertos esta mañana. Porque la nueva naturaleza en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Él lo ha forjado, lo ha formado. En Cristo Jesús no hay depravación. En Cristo Jesús no hay dolor. En Cristo Jesús no hay esa angustia desesperante. Atribulados, pero no desesperados. Aleluya. 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 Viviendo tormentas, pero no hundiéndonos. Aleluya.
Aleluya, levántate, levántate, levántate. Levanta tus manos, levántate. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta mañana levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Toma la fuerza del Espíritu. Toma la fuerza, el vigor que viene de arriba. Aleluya. 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 Empieza esta mañana. Deleítate en Él esta mañana. Levanta tu voz y adóralo. Levanta tu voz, joven, niño, niño. Tú que sufres y dices, papá y mamá no me entienden. Levántate en el nombre del Señor. Levántate, hermana. Tú que dices, he perdido, mi angustia ha sido grande. Levántate en el Espíritu, regocíjate, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Empieza a alabarlo, alábalo, alábalo. Tu nuevo hombre, esa naturaleza espiritual, está esperando el fluir del Espíritu, el fluir de la presencia. Hemos de entrar esta mañana. No nos vamos a quedar afuera. Vamos a entrar esta mañana. Vamos a regocijarnos en el Espíritu. Vamos a entrar por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, y vamos a vencer porque Él nos ha dado la victoria. Aleluya, 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 aleluya. Alábalo, alábalo, alábalo. Levanta la voz, alábalo, alábalo.